En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor, te damos gracias esta noche porque eres bueno con nosotros. Te bendecimos por tu amor, tu misericordia, que salvas al afligido cuando te invoca. Te pedimos, Señor, que nos des tu Espíritu Santo esta noche, vengas en nuestro auxilio, puedas aceptar nuestras ofrendas que cada día te ofrecemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Hoy día, sí, día de verdad, vamos a pasar al Nuevo Testamento. Hemos estado en estos días en el Antiguo Testamento, pero ya nos toca pasar al Nuevo Testamento. Vamos a pasar con la figura de San Juan, ¿no? Ese texto bellísimo de San Juan sobre las bodas de Caná. Antes de ir al texto directamente de San Juan, ¿no? Para no empequeñecer el texto, hay que centrar en todo el contexto del Evangelio, como hemos hecho con Oseas, con el Cantar de los Cantares, ¿no? Porque eso nos ayuda a poder ver lo que realmente quiere decir el Evangelio, para no hacer una lectura, ¿no?, disminuida, ni solo al margen, ni mucho menos aislarlo del contexto. Siempre en la lectura de la Biblia, en la Iglesia Católica, la exégesis católica, siempre ve el contexto, ¿no? El contexto, y en esa unidad y continuidad y también la novedad respecto al Antiguo Testamento, pero también en todo el conjunto del Evangelio o del cualquier libro que vamos viendo, ¿no? En este sentido, el autor, ¿no? El autor siempre se ha dicho que es el evangelista San Juan, ¿no? Que en el Evangelio se llama a sí mismo como el discípulo amado. Ese discípulo amado no solo es el evangelista, sino esa expresión del discípulo amado también somos cada uno de nosotros. El Evangelio de San Juan se puede interpretar y leer desde diversos puntos de vista. Por ejemplo, ¿no? Se puede leer desde los personajes del Evangelio de San Juan. Están los personajes del reino de las tinieblas, como Judas, los fariseos, Herodes, y del reino de la luz, la Virgen María, los apóstoles, Nicodemo, que deja la luz, la oscuridad para entrar en la luz. El Evangelio de San Juan inicia con el prólogo, este famoso prólogo de San Juan, que son los primeros 18 versículos. En estos 18 versículos, San Juan nos va a hablar del verbo en la eternidad, ¿no? En el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Pero este verbo, ya en el versículo 14, ¿no?, se hará carne.
¿no? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A aquellos que han acogido, les dio el poder de ser hijos de Dios. Este prólogo, en los 18 primeros versículos de San Juan, no son un himno de alabanza a Jesucristo, pero también siempre los exégetas han visto como una síntesis de todo lo que el Evangelio va a realizar, ¿no? San Agustín, por ejemplo, decía que puede ser que haya unos corazones insensatos, todavía incapaces de recibir esa luz, ¿no? Viene la luz y la luz es rechazada. Juan Bautista es testigo de la luz, porque el peso de sus pecados les impide ver, ¿no? ¿Por qué lo rechazan? Dice San Agustín, ¿no? Lo rechazan porque el peso de sus pecados les impide ver la luz, ¿no? Y por eso rechazan al Mesías, ¿no? Es que ellos mismos, por sus pecados, no porque Dios los haya condenado, sino ellos mismos, por sus pecados, se han hecho tinieblas. Hermanos míos, es como si un ciego está frente al sol. El sol está presente, pero el ciego está ausente del sol, ¿no? Por tanto, este prólogo va a manifestar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y su preexistencia en el seno de la Santísima Trinidad. Después está la primera parte que va del capítulo 1, 19 al capítulo 12, 50, que es la manifestación de Jesús como el Mesías, mediante sus signos y sus palabras, ¿no? En esos 12 capítulos, Jesús se manifiesta por medio de signos y palabras que Él es el Mesías. Y el primer signo va a ser el signo de Caná. En la segunda parte, que va del capítulo 13 al 21, todo lo que resta, es la manifestación de Jesús como el Mesías, Hijo de Dios en su pasión, muerte y resurrección, ¿no? En la primera parte, hasta el capítulo 12, Jesús se manifiesta como el Mesías, pero como Mesías por medio de los signos y las palabras y su predicación. En la segunda parte del capítulo 13 hasta el 21, Jesús se manifiesta como el Mesías, Hijo de Dios, pero mediante su misterio pascual, por su pasión, muerte y resurrección, ¿no? Por tanto, ¿no? Todo el Evangelio manifiesta a Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios. Por tanto, ¿no? Este primer signo que vamos a ver esta noche, ¿no? Si Dios nos da tiempo y podemos terminar, ¿no? Vamos a ver el signo del Mesías, ¿no? Las bodas de Caná. Estas bodas de Caná está dentro de la primera parte, pero tiene todo un contexto, ¿no? Si tienen la Biblia, por favor vayan abriendo, ¿no? Desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 46a, ¿no? Hasta ese capítulo, ¿no? 4, 46, es como una unidad. ¿Por qué digo? Porque en el capítulo 2, Jesús comienza sus signos, ¿no? Hablan, ¿dónde está? En Caná. Comienza en Caná, ¿no? Está en norte Caná, en Galilea.
¿sí? Y de ahí baja a Jerusalén. Y de Jerusalén, en el capítulo 4 de retorno, habla con la samaritana, capítulo 4. Y desde ahí llega de nuevo a Caná, ¿no? Es como una inclusión, se llama en exégesis, una inclusión grande. Sale de Caná, va a Jerusalén, pasa por Samaria y vuelve a Caná, ¿sí? Vuelve a Caná. Por tanto, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 4, versículos 45 y 46, cuando vino a Galilea, le recibieron los galileos porque habían visto todo cuanto hizo en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Versículo 46, entonces vino de nuevo a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, ¿sí? No sé si me entienden. Capítulo 2, versículo 1, inicia en Caná, se va hasta Jerusalén, sus paisanos también van, ¿no? A la fiesta, a la Pascua, y vuelve a Galilea y de ahí vuelve a Caná, ¿sí? Todo ese contexto, ¿no? Es interesante desarrollarlo, revisarlo, porque los signos, por eso les decía, ¿no? En el Evangelio no son aislados, no son aislados, sino que tienen todo un contexto y todo un conjunto. Entonces, Jesús, con todo esto, está anunciando una nueva alianza, ¿no? Se está manifestando, hemos dicho, como el Mesías, por signos y palabras. Está anunciando esa nueva alianza que ya los profetas habían anunciado, ¿no? Por tanto, las bodas de Caná es el capítulo 2, versículos del 1 al 11. Las bodas de Caná. Luego está la expulsión, ¿no? De los vendedores del templo, ¿no? La expulsión de los vendedores del templo, capítulo 2, versículos 13 al 22, ¿no? De ahí viene, ¿no? Un discurso, una superación de la ley. Capítulo 3, ¿no? Versículo 12, 21, un nuevo y único mediador más adelante, hasta el capítulo 4. En el capítulo 4, ¿no? Está la conversación con la samaritana sobre el nuevo templo, sobre el espíritu y el lugar de la adoración. Y anuncia un nuevo culto. En todo está anunciando una nueva alianza, un nuevo culto, ¿no? Una nueva manera de comprender la relación del hombre con Dios. Por tanto, este es el contexto más cercano donde se realiza, ¿no? Donde se realiza. Y de hecho, que las bodas de Caná, pues es el lugar donde inicia sus hijos. Voy a proclamar el Evangelio de las bodas de Caná. Del Santo Evangelio según San Juan. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y como faltó vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Dijo su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra, preparadas para las purificaciones de los judíos, cada una con capacidad de unas 2 o 3 metretas. Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dijo: sacad ahora y llevádselo al mayordomo. Así lo hicieron. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía, aunque los sirvientes que sacaron el agua lo sabían, llamó al esposo y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando ya han bebido bien, el peor. Tú, al contrario, has reservado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, hizo Jesús el primero de los signos con el que manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, queridos hermanos, este texto, ¿no?, de las bodas de Caná, un texto conocido, ¿no? Quizá alguno de ustedes ha elegido como evangelio para el día de su matrimonio, ¿no? Y siempre quizá cuando han ido a las bodas también, pues, han escuchado. Con este pasaje de las bodas de Caná, por tanto, entramos ya no a una figura, anuncio del matrimonio, sino a tocar la realidad. En primer lugar, este hecho es significativo, en primer lugar, porque ya no es figura anuncio, sino que ahora es la alianza, esa alianza que se anunciaba, ¿no? Esa nueva alianza, la alianza entre Cristo y la Iglesia, esa alianza que tanto en Ezequiel como en Oseas Dios anunciaba hacer con Israel, ahora lo realiza Cristo y la Iglesia. Es una alianza esponsal. Esta alianza esponsal, Cristo-Iglesia, es el modelo que todo matrimonio debe contemplar y que todo matrimonio debe vivir de ese modelo, ¿no? San Pablo en Efesios 5, veremos cuando tengamos tiempo en los siguientes encuentros. En Efesios 5, San Pablo justamente aplica esta imagen, la relación Cristo-Iglesia, que Cristo mantiene, ¿no?, con su redención, ¿no?, con su sangre, la mantiene inmaculada, sin mancha ni arruga, ¿no?, a la Iglesia, su esposa. En segundo lugar, ¿no?, hay una diferencia, y es significativo este texto de las bodas de Caná, porque en esta alianza, en este desposorio, en esta relación esponsal de Dios con su pueblo, el centro ya no es Dios, ¿no?, como el esposo del pueblo de Israel, sino que es Cristo, el esposo de la comunidad nueva en esta nueva alianza. Es Cristo el esposo y la esposa es la Iglesia. Tampoco directamente no serán los varón y mujer los protagonistas de las bodas de Caná, los novios que no tienen nombre, que no participan. Los novios solamente son testigos, ¿no?, del vino bueno, ¿no? Entonces, los protagonistas no son los novios, los protagonistas es Jesucristo, ¿no? En las bodas de Caná,
el que se lleva el protagonismo, ¿no? Es Jesucristo. Por tanto, ¿no? Cristo y la comunidad redimida, ¿no? Cristo y la iglesia. De tal modo, varón y mujer pasan a un segundo lugar, ¿no? En esta manera de concebir y de ver, ¿no? La relación Cristo-Iglesia, ¿no? Incluso la presencia y la figura de María cambia, ¿no? Cambia. Porque María, es decir, aquí no se da una relación de parentesco entre madre e hijo, ¿no? Sino una relación distinta. María no es la madre de Jesús, sino que es la mujer. Mujer, todavía no ha llegado mi hora, ¿no? ¿A quién se le llama mujer? Pues en Israel, a una mujer casada, ¿no? A una mujer casada. Y Jesús llama a María mujer, 2 veces en San Juan, 2 veces. Primero en las bodas de Caná y segundo en Juan 19, 26, desde la cruz, ¿no? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, ¿no? El discípulo la acogió en su casa. Son las 2 veces que aparece esta expresión mujer en labios de Jesucristo. Esta expresión mujer, ¿no? ¿Por qué dice mujer y no le dice madre? Algunos, ¿no? Pensaban que era despectivo, pero no es un sentido despectivo. María aquí hace presente a la iglesia, ¿no? María es figura de la iglesia. María aquí reemplaza, digámoslo así, y supera a la mujer Gomer, ¿no? Que en Oseas aparece, que es infiel. María es la nueva hija de Sión del Antiguo Testamento. Hija de Sión, ¿no? Por eso María aquí no aparecen con ese parentesco, sino haciendo presente a la iglesia. María representa a la iglesia, a la comunidad, a esta comunidad de la nueva alianza. Por tanto, María aquí deja de un lado, digámoslo así, el papel de madre y pasa a colocarse como aquella que sirve, como aquella que pone a otros al servicio de su hijo. Hacer lo que él les diga, ¿no? Y María se pone al servicio de Jesucristo, ¿no? Cuando María dice, no tienen vino, no está, dice el Papa Francisco, justamente decía el Papa Francisco en Guayaquil, ¿no? Cuando estuvo de visita en América, en Guayaquil decía el día 6 de julio del 2015, ¿no? Hace 2 días se cumplió 6 años de su visita, hizo una santa misa en Guayaquil con las familias y justamente explicó este evangelio y decía el Papa que María, ¿no? Es una, ¿por qué va donde Jesús? ¿Por qué no va donde el mayordomo, que es el encargado de preparar la fiesta? ¿Por qué no va donde sus amigas? ¿No? Va donde Jesús porque sabe que Jesús va a socorrer a los novios, ¿no? Y el Papa hacía una reflexión diciendo que María siempre, también a nosotros y a cada matrimonio, a cada familia, nos socorre y nos lleva a su Hijo Jesucristo, porque
la solución a nuestros problemas y a nuestras deficiencias está en Jesucristo, ¿no? Por tanto, María se pone como aquel que sirve y a los demás los pone al servicio de Jesús. Pero Jesús también, ¿no?, pone fuera de la relación carnal familiar de madre e hijo y llama mujer, ¿no? Como también lo va a hacer, ¿no?, Jesús al exigir a los discípulos, ¿no?, el seguimiento, ¿no?, esa renuncia. Aquel que deja padre, madre, hijos, bienes por mí, por el Evangelio, recibirá el 100 por 1 y la vida eterna. El primero que ha dejado, que ha renunciado casa, padre y madre, es Jesucristo, ¿no? Y después invitará a aquellos que son discípulos a poder dejarlo todo por él y por el Evangelio. Hay una característica más. Los mismos sirvientes, ¿no?, los siervos, ¿no?, aparecen con otro nombre, ¿no?, como diáconos, ¿no?, como servidores, ¿no? Diácono significa aquel que sirve, ¿no? Entonces aparecen los servidores, ¿no? En cambio, ¿no?, la relación que hay con sus apóstoles no es de siervo, sino de amigos. No os llamo siervos, a vosotros los llamo amigos. Juan 15, 15. Por tanto, los cambios que ha realizado Juan al narrar estas bodas de Caná deben tener un significado muy especial, porque es el primer milagro. No es un milagro más lo que cuentan los evangelistas, sino es el primer milagro. Incluso va a decir, Jesús realizó el primer signo. Este primer milagro revela su persona, revela la persona de Jesús, y por eso termina el Evangelio diciendo que así en Caná de Galilea Jesús hizo el primero de los signos con el que manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El término signo en San Juan indica los milagros, los signos que Jesús realiza, ¿no? Este primer signo, este primer milagro manifiesta su persona, revela su persona, da a conocer quién es Jesús, se da a conocer como el Mesías, como el enviado, como el esperado, como el esposo. Ya San Juan Evangelista, perdón, San Juan Bautista dice que él es el amigo del esposo, que él se alegra al oír la voz del esposo, y el esposo es Jesucristo. Jesucristo es el esposo, ¿no? La iglesia, la esposa. Juan el Bautista, el amigo del esposo, ¿no? Por tanto, en el relato de las bodas de Caná, ¿no?, no es como se pensaba en otro tiempo, como un lugar teológico fundante, evidente, donde el matrimonio había sido instituido y todo lo demás, sino que está en el contexto de una celebración, ¿no?, de una celebración de bodas, ¿no?, de Israel, ¿no? En Israel de unas bodas que tenía su particularidad. Cuando hablemos del rito, vamos a hablar del rito del matrimonio en Israel, ¿no? Por tanto, por ejemplo, hay un exégeta español, Alonso Schockel, dice que hace él unas reflexiones afirmando que Juan lo que está presentando
una boda, ¿no? Una boda real en una aldea, ¿no? Es decir, no es una figura, un ejemplo, una parábola, sino es algo real, algo histórico que donde Jesús participa la Virgen María. Dentro de esa boda que se realiza en una aldea pequeña como Caná, ¿no? Ahí, en esa boda, se prefigura, perdón, se hace presente, se manifiesta esta nueva alianza de Cristo y la Iglesia. San Efrén es un santo padre, San Efrén es un diácono, ¿no? Decía San Efrén que el novio terrestre invita al novio celeste, ¿no? El novio terrestre, ¿no? Los que se han casado invitan al esposo celeste, al novio celeste, que es Jesucristo, ¿no? Será la primera señal, continúa San Efrén, o signo de Jesús en la serie del Evangelio. Es señal porque es milagro y aún más porque señala una dirección doble. Sucede el sexto día del relato evangélico, ¿no? Desde que llama en el Evangelio hasta en el capítulo 1 dice el primer día, el segundo día, el tercer día, y después dice al sexto día. El sexto día es el día de la creación del hombre y de la mujer, ¿no? Entonces hay una nueva alianza, una nueva creación, una nueva relación entre el varón y la mujer que había sido creado el sexto día en una comunión entre ellos, pero el que el pecado había trastocado. Pero así como el sexto día nos manda a la creación, a Génesis, también la expresión mujer y también, ¿no?, la expresión la hora de Jesús, cuando Jesús le dice, cuando María le dice, ¿no?, no tienen vino, Jesús le responde, a ti, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Dos términos que nos lanzan a la pasión, ¿no? Como Bodas de Caná nos ha lanzado primero al Génesis, el sexto día, a la creación del hombre y de la mujer. Y ahora nos lanza a la pasión, porque esta nueva alianza va a quedar sellada en la pasión, ¿no? Mujer, ahí tienes a tu madre, ¿no? Cuando San Juan va a hablar de la pasión, va a hablar de la hora de Jesús, la hora del Mesías. ¿Cuál es la hora del Mesías? Es, ¿no?, su pasión, muerte y resurrección. Por tanto, todavía no ha llegado mi hora. ¿La hora de qué? De pasar de este mundo al Padre. Pero este paso, ¿no?, se da por medio de la cruz, de la tumba y la resurrección, ¿no? Y esto es bello, queridos hermanos, como las bodas de Caná primero nos hablan de una bondad, ¿no? De una bondad, la bondad de la creación, pero también no solo en cuanto el hombre y la mujer son buenos, ¿no?, aunque han caído en pecado, pero han sido creados buenos, sino también de la bondad del matrimonio, de esta bondad que tiene el plan de Dios sobre el hombre y la mujer. Ya no serán dos, sino una sola carne. Y hablándonos de la pasión,
nos está hablando de la redención. Esta redención, la redención del corazón, ¿no? Si el corazón del hombre redimido, Juan Pablo II, ¿no? Esta redención del corazón nos habla la renovación del amor, la purificación del amor. Si el amor no es purificado, entonces queda envenenado por el egoísmo, ¿no? Por la soberbia, el amor propio, ¿no? En la pasión, Jesucristo, ¿qué hace? Pues nos ha rescatado y ha renovado una nueva relación del hombre con Dios, una nueva relación del hombre consigo mismo, una nueva relación entre el hombre y la mujer. Ya no como signos, como figura Adán y Eva, sino Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia, ¿no? Por eso decía el cardenal Gerhard Müller, ¿no? Cuando era prefecto, en una entrevista, decía que el sí que los esposos dan en el día del matrimonio, el sí, ¿no? Tiene un sustento, ¿no? Este sí de los esposos solamente es válido y se sostiene en el sí eterno que Jesucristo ha dado en la cruz, ¿no? En sentido esponsal, ese sí, sí a la voluntad de Dios, sí, ¿no? Este sí de redimirnos, de salvarnos, también aparece el sí, porque en la cruz el sí de Jesús es eterno para siempre, ¿no? Ese, así como el fiat de María, hágase en mí, según tu palabra, hay un fiat, hágase tu voluntad. No, fiat significa hágase. Señor, le dice Jesús en el huerto, no que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, ¿no? Y Jesucristo bebe este cáliz, ¿no? El cáliz de la pasión, ¿no? Por tanto, queridos hermanos, como el Bodas de Caná nos ha lanzado de inicio a fin, ¿no? Desde la creación hasta la nueva creación, que es la redención. En estas bodas de Caná, los novios son anónimos y no intervienen. Solamente el novio, digámoslo así, se asoma, pone el oído para poder escuchar lo que le va a decir el mayordomo. El novio es testigo, ¿no? De lo que le dice el mayordomo, que ha guardado el mejor vino. Pero el verdadero novio es Jesús, el verdadero novio que es capaz de transformar el agua en vino. El verdadero novio es Jesús, capaz de guardar el vino bueno hasta el final, ¿no? El mayordomo le dice, ¿no? Al esposo, al novio, todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando todos ya están bebidos, el peor. Tú, al contrario, has reservado, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este vino bueno, ¿no? Que ha guardado el novio, que es Jesucristo, que Él es el único que puede guardar ese vino bueno hasta el final, ¿no? El Papa Francisco, ¿no? En esta homilía que les he comentado, ¿no? Dice que gustaron todos, ¿no? Todos gustaron el mejor de los vinos, ¿no? Y esa es la buena noticia, ¿no? Esa es la buena noticia. El mejor de los vinos está por ser tomado. ¿Y qué indica el vino? ¿No? El vino indica la bendición, el vino indica la abundancia del amor. Y es el mejor de los vinos.
¿no? Lo más profundo y lo más bello para la familia está por venir, dice el Papa, ¿no? Está por venir el tiempo donde gustamos el amor cotidiano, ¿no? Estoy parafraseando y leyendo, siguiendo la homilía del Papa en Guayaquil del 6 de julio del año 2015. El amor cotidiano es visto como el vino, el mejor vino, el vino bueno, donde nuestros hijos redescubren el espacio que compartimos y los mayores están presentes en el gozo de cada día. El mejor de los vinos está en esperanza, está por venir para cada persona que se arriesga al amor, ¿no? Para cada persona que se arriesga al amor. Y en la familia hay que arriesgarse al amor. Hay que arriesgarse a amar. Y el mejor de los vinos está por venir. Aunque todas las variables y estadísticas digan lo contrario, ¿no? Cuando hay dificultades, todo hace presente todo lo contrario, ¿no? Las estadísticas digan lo contrario. El mejor vino está por venir en aquellos que hoy ven derrumbarse todo. Estas palabras del Papa, ¿no? En Guayaquil son también para nosotros, lo ha dicho el Papa no solo para ellos, sino lo dice para nosotros. Y esta noche cuando repito estas palabras del Papa, es para poder escuchar al Papa de nuevo, ¿no? Poder escucharlo al Papa. Incluso en YouTube está la homilía, ¿no? De esta homilía del Papa, ¿no? Y esto guárdenselo en el corazón. Esto que voy a leer, por favor escúchenlo, medítenlo. No solo ustedes, sino yo también, porque esto es para todos. Murmúrenlo hasta creérselo. El mejor vino está por venir, ¿no? El mejor vino está por venir. Y realmente yo en las charlas, ¿no? Aparte de decir charlas prematrimoniales, el subtítulo es El mejor de los vinos está por venir, ¿no? El mejor de los vinos está por venir. Murmúrenselo cada uno en su corazón. El mejor vino está por venir. Y susúrrenselo a los desesperados o a los desamorados. Tened paciencia, tened esperanza, haced como María, rezad, actuad, abrid el corazón, porque el mejor de los vinos va a venir. Dios siempre se acerca a las periferias de los que se han quedado sin vino, los que solo tienen para beber desalientos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado sin vino? Bebemos todos los días desalientos, malas noticias, somos demasiado pesimistas, negativos, todo estamos criticando, ¿no? Que todo está mal. El Papa lo que nos dice, Jesús siente debilidad por derrochar el mejor de los vinos con aquellos a los que por una u otra razón ya sienten que se les han roto todas las tinajas. Como María nos invita, hagamos lo que el Señor nos diga. Bellísimas estas palabras del Papa Francisco. Léanlo, vuélvanlo, susúrrenlo a los desamorados, a los que han perdido la esperanza, ¿no? El mejor de los vinos está por venir. Aquellos matrimonios, aquella que les ha dejado el amor, ¿no? Aquello que ya uno piensa que ya no ha encontrado más que penas y sufrimientos, ¿no? También a todos ellos, dice el Papa, susúrrenlo hasta que se lo crean, que el mejor de los vinos está por
venir, ¿no? Entonces, el único que puede guardar entonces el amor conyugal es Jesucristo. De ahí la necesidad, ¿no? De poder que cada matrimonio, cada catequista viva su fe. No puede ser catequista ni de novios ni de nada si no vives la fe. Porque ser catequista no es una profesión donde has aprendido unas cuantas verdades que el padre Walter te ha dicho y los libros que te ha pasado y los repites de un modo moralizante, ¿no? Y eso en los catequistas tienen que tener cuidado, ¿no? Muchas veces, ¿no? Porque por buena intención ninguno lo hace por malicia, pero nos volvemos moralistas, moralizantes, ¿no? Exigimos, ¿no? Exigimos de que tiene que ser así, así y así, ¿no? Pero no les anunciamos, ¿no? No les anunciamos, no les mostramos esta belleza, ¿no? Entonces siempre imponemos leyes, cargas pesadas, ¿no? Que nosotros no los tocamos, ¿no? Pero eso, ¿cuándo pasa? Cuando primero no vives la fe. Y si no vives la fe, pero eres catequista o tu párroco te ha puesto ahí para dar catequesis, entonces has hecho tu kiosquito de catequista de novios y que los demás tienen que venir a tu kiosco y escucharlo, tu gran catequesis, tus grandes palabras, ¿no? Y entonces nos convertimos en dueños de la palabra, en dueños del evangelio, ¿no? ¿Pero por qué? Cuando nos hemos existencialmente desvinculado de la iglesia, ¿no? Ya no te confiesas, ya no vas a misa, ¿no? Ya no lees la escritura. Prepara, sí, puedes ser un gran pedagogo dando catequesis, puedes preparar tu video, tus diapositivas, llevar tu cafecito, tu galletita, una pizza, yo qué sé, cada uno puede llevar, ¿no? Estampitas, recuerditos, bienvenida, todo, ¿no? Pero todo eso es un medio, ¿no? No es el fin. Entonces, lo más importante, ¿no? Es que los catequistas puedan vivir la fe, ¿no? Entonces, y cuando uno sabe, vive la fe, cuando uno humildemente se acerca al sacramento de la confesión, te das cuenta lo mucho que el Señor te ha ayudado, lo mucho que el Señor te ha perdonado, y entonces te nace un amor por los novios que se están preparando, te nace un amor, no un amor ese de sentimentalismo, ¿no? De decir, qué lindo todo, ¿no? Qué lindo todo el matrimonio, todo, sino te nace amor para poder ayudarles y hablarles en la verdad, ¿no? Hablarles en la verdad. Ni sin asustarlos, ni ponerlos que el matrimonio, pues es el matricidio, como dicen, ya fuiste, ¿no? Ni tampoco decir, bueno, todo sea felicidad, paz y amor y ya está, ¿no? Solucionaste tus problemas, ¿no? Entonces, ¿no? Este evangelio, estas bodas de Caná, ¿no? Nos ha puesto en el novio. El vino bueno, ¿no? Ustedes en sus bodas habrán puesto el mejor vino. ¿Qué vino? Alegoría de colección y todo lo demás. Pues no has ido a la barraca a comprar por galones, pues no, para tu matrimonio, porque eso ya es, no sé, te saca alergia, ¿no? Te saca roncha eso. El mejor vino, pero aunque sea el mejor vino, si lo dejas destapado, lo descuidas, ¿no? Se malogra, ¿no? Se malogra. Por eso, ¿no? Si descuidas, ¿no? Tu relación de vida cristiana con Dios, cuanto más lejos estés de Dios, te vas apartando también poco a poco, se va secando el amor conyugal, ¿no?
como decía el otro día, ¿no? Es cierto que puedes vivir junto toda tu vida. Muchos que no son católicos viven juntos, ¿no? Pero es distinto a que vivas junto toda tu vida, a que vivas santamente tu matrimonio toda tu vida, lo cual es totalmente distinto, ¿no? Puedes alimentar tu unidad, tu amor, ¿no? Como esposo, como esposa, ese amor humano, con viajes, con salidas, todo eso es bueno, ¿no? Pero si solamente con eso alimentas, si no alimentas tu amor conyugal en Dios, entonces no llegarás a ser un esposo santo, una esposa santa, mucho menos padres cristianos, papás que sean santos, ¿no? Entonces, ¿no? El verdadero novio, que es Jesucristo, es capaz de guardar el vino, este vino bueno. Pero este vino bueno, ¿de dónde ha venido? Este vino bueno, ¿no? Que es el final, ¿no? ¿De dónde ha venido? Tiene un origen. ¿Ustedes me pueden decir de dónde viene en el Evangelio? ¿Alguien se anima a escuchar de dónde ha venido este vino bueno? ¿Alguien? En el chat han puesto. Ah, no. Del agua. Del agua. ¿No? Del agua. ¿Pero de qué agua? ¿De qué agua? ¿Qué hacía esa agua ahí? Las tinajas, Para purificar. ¿no? Para purificar. Y por tanto, ¿no? Esa agua es sucia. Es la agua sucia, ¿no? El ritual de purificaciones indica dejar todas las impurezas. Las impurezas, ¿no? Rituales, legales en Israel y las impurezas de la suciedad misma. No es una agua que lo traen limpiecito del manantial y todo lo demás, ¿no? Y el Papa, comentando esto, dice que en la familia, y de esto todos somos testigos, los milagros se hacen con lo que hay, ¿no? ¿Con qué se hacen milagros? No, con lo que hay, con lo que somos, con lo que uno tiene a mano. Y muchas veces no es el ideal, no es lo que soñamos, ni lo que debería ser. El Papa justamente toca este detalle del agua sucia. Hay un detalle que nos tiene que hacer pensar, dice el Papa. El vino bueno, el vino nuevo, ese vino tan bueno que todos han bebido y todos han quedado contentos y el mayordomo está feliz y felicita al esposo, ¿no? Nace de las tinajas de purificación, es decir, del lugar donde todos habían dejado su pecado. Del lugar donde todos habían dejado su pecado. Nace de lo peorcito, porque donde abundó el pecado, sobreabundó mucho más la gracia, ¿no? El Papa, pues, va indicando de dónde ha venido ese vino, ¿no? Y el Evangelio mismo nos dice, es decir, ¿no? Para que un matrimonio sea santo, ¿qué hace falta? ¿Cambiar de marido, de mujer, de suegra? Ya te gustaría, ¿no? Cuando tu mujer se hace vieja de 40, cambias por 2 de 20, ¿no? Pero uno se hace santo no cambiando de personas, ¿no? Sino con lo que hay en el matrimonio, con el esposo, con la esposa, con los hijos, ¿no? Con los hijos, ¿no? A veces a los hijos les gustaría tener otros papás. Si tuviera estos papás que son lindos, sería muy bueno, dicen, ¿no? Si tuviera otros hijos, estos hijos que me han nacido medio chuquis, sería muy santo, no renegaría. Y así sucesivamente, ¿no?
a veces esa es la tentación. Ojalá, ¿no? Ojalá tuviera más tiempo, entonces rezaría. Ojalá pasaría esto, ojalá tuviera más dinero, ojalá viviera no aquí en Hunter, ¿no? Sino viviera en Humacoyo, ojalá que no me tocara la parroquia en Miraflores, sino en Yanaguara, lo que sea, y entonces sería distinto mi vida. Ojalá, ¿no? Siempre estamos suspirando, ojalá. San José María, escriba de Balaguer, decía, ¿no? Esos que viven la espiritualidad de ojalatería, ¿no? Siempre se pasan diciendo ojalá, ¿no? Ojalá esto haría bueno, pero que no se toman en realidad con seriedad lo que viven en ese momento. Continúa el Papa, y en la familia de cada uno de nosotros, y en la familia común que formamos todos, la Iglesia, nada se descarta, nada es inútil, ¿no? Nada es inútil, porque, ¿no? Hay un dicho, no hay santo sin pasado y pecador sin futuro, ¿no? A ninguno se descarta diciendo que este ya no tiene solución, porque realmente sí, todos tenemos solución, todos, tú y yo, tenemos esperanza, solo tenemos que escuchar, ¿no? Una y otra vez lo que el Papa y Jesús nos ha dicho, el mejor de los vinos está por venir, el mejor de los vinos, ¿no? Y ese mejor de los vinos se guardará hasta la vida eterna, ¿no? Hasta la vida eterna. Por tanto, ¿no? El, el banquete, ¿no? El banquete, ya no solo el banquete de bodas, ¿no? Las bodas del Cordero, el Apocalipsis nos habla de unas bodas y en un contexto de banquete. También en los sinópticos, cuando se habla del cielo, se habla del banquete. Y en ese banquete, ¿no? Van a venir a sentarse de oriente y occidente. Dice Jesús a los fariseos que los publicanos, las prostitutas, los pecadores se sentarán en ese reino, ¿no? Les precederán, ¿no? A aquellos que se han cerrado a ir al banquete. Otra parábola, el rey que prepara las bodas de su hijo y los invitados se niegan a ir, se niegan a asistir, ¿no? Algunos incluso los insultan, los matan a los siervos, ¿no? Pero ellos se niegan. Por tanto, ¿no? También este simbolismo del banquete, ya el Salmo 22 dice, ¿no? Que después de hablar que el Señor es mi pastor, me guía, me prepara un banquete frente a mis enemigos, ¿no? Este encuentro de Dios con el hombre en un sentido de banquete, de fiesta, como el hijo pródigo. El hijo pródigo termina en una fiesta. El papá termina preparándole una fiesta, ¿no? Una fiesta al hijo que había regresado. Por tanto, ¿no? En estas bodas, ¿no? Este banquete, pues nos invita también a poder ver. Hay otros detalles más que no quiero dejar pasar antes que me gane el tiempo, ¿no? En Caná hay tres detalles. Primero, el tercer día, ¿no? El tercer día. El tercer día indica quién resucitó el tercer día. Jesucristo, ¿no? Las bodas de Caná nos había antes con las expresiones mujer, todavía no es mi hora, nos había hablado de la pasión y ahora nos habla con el tercer día de la resurrección, ¿no? Pero también hay un segundo detalle, me estoy indicando un poco rápido para poder terminar, no menciona el nombre de los esposos, ¿no? Y
aún más, ¿no? En Nicodemo, cuando habla del Mesías, ¿no? Mejor dicho, a Nicodemo le dicen los fariseos, ¿no? Cuando defiende a Jesús, ¿no? Que no podemos condenar a uno sin haber escuchado, le dicen así, ¿no? Lee las escrituras y verás que ningún profeta sale de Galilea, ¿no? Galilea de los gentiles, ¿no? Galilea de los gentiles, ¿no? El otro detalle, ¿no? Es que la Virgen, el Evangelio dice que María estaba allí ya en la fiesta. Jesús llega con sus discípulos, María ya está allí con los invitados, la boda, todo, ¿no? Es decir, que antes de que llega Jesús, dice el Evangelio, pues ya estaba ahí, ¿no? ¿Qué significa que María ya estuviese ahí, ¿no? Algunos han visto y ven en María la situación de la humanidad que espera la venida del Salvador, ¿no? Y otros dicen que María y todos los demás, ¿no? María que está como cabeza con nombre y los demás sin nombre, ¿no? Es el pueblo de Israel que espera al Mesías, ¿no? Y así, ¿no? Algunos detalles. Pero terminamos con algunas reflexiones pastorales que nos puede ayudar, ¿no? Primero, en estos novios y que son anónimos, que invitan a Jesús y a sus discípulos, ¿no? Está cada cristiano y cada matrimonio, sobre todo, está en esa capacidad de poder invitar a su hogar, a su fiesta, ¿no? A Jesús y a sus discípulos, ¿no? Y con Jesús, la Virgen, ¿no? Poder invitar a Jesús a tu fiesta, ¿no? Jesús, te invito a mi fiesta, a la fiesta de la familia, ¿no? Con esto, dice San Juan Crisóstomo, que está hablando de la pareja familia, que es la iglesia doméstica, ¿no? Una iglesia doméstica, la iglesia pequeña. Entonces, primero estamos ¿no? Llamados a poder invitar a Jesús a nuestro hogar, a su matrimonio, a su fiesta. Segundo, la presencia de María en aquella casa, aún antes de que llegasen y sus discípulos, ¿no? Es una presencia materna, una presencia que ayuda, que prepara los corazones de los esposos para recibir al Mesías, ¿no? Ella es como esa mediadora, ¿no? Ella se pone, ¿no? Es aquella que nos pone en contacto, que nos pone en manos de Jesús, ¿no? Como decía el Papa, ella sabe que su hijo nos va a ayudar y por eso se adelanta. Decía el Papa que María, ¿no? María no es una madre reclamadora. María tampoco es una suegra que vigila para solazarse de nuestras impericias, de nuestros errores y o detenciones, ¿no? Para poder acusarnos. María es madre. Está atenta ahí y solícita. No. Es lindo escuchar esto. María es madre. El Papa allí, ¿no? En esa homilía, pues María
el Papa les pregunta, ¿no? ¿Están dispuestos a responder? Y por 3 veces el Papa hace responder, María es madre, María es madre, María es madre, ¿no? Para poder comprender, ¿no? Como María en la familia no hace de acusadora, ¿no? Sino de ayuda, de ayuda. El tercer elemento, ¿no? Esta reflexión pastoral, es la actitud modesta de los esposos al colocarse en la sombra para poder dar relieve a Jesús. Eso es la humildad, ¿no? Juan el Bautista, conviene que él crezca y que yo disminuya, ¿no? Los invitados, los dueños de la fiesta no hacen gala de ser ellos de ser el centro, ¿no? Este banquete hace presente al reino de Dios, ¿no? Dentro de una familia, en este contexto de una fiesta de boda, la presencia mesiánica de Jesucristo, ¿no? El regalo de boda, cuarto elemento, reflexión pastoral. Jesús lleva un regalo, ¿no? Como tú has llevado regalos a la boda, Jesús lleva un regalo. ¿Y cuál es el regalo? El mejor vino. El mejor vino de la fiesta. Para todos, no solo para los novios, sino para todos. Jesús ha ido con sus apóstoles llevando el mejor regalo. Y quinto, por último, ¿no? De las bodas de Caná se deduce como mensaje para el matrimonio cristiano es el acceso al don de la fe. Los discípulos creyeron en él. Jesús invita a los esposos a poder creer en él, a poder fiarse en él, ¿no? A poder ver los signos, los milagros que Dios va haciendo en cada familia y viendo esos signos, esos milagros, poder fiarnos, poder creer en Dios. Termino con un texto del Papa Benedicto en Deus Caritas es, entre los números 9 y 11, ¿no? Hablando de esta imagen esponsal, ¿no? Como figura central de la revelación cristiana, dice el Papa, aludiendo a la novedad de la fe bíblica, afirma que la relación de Dios con Israel es ilustrada con la metáfora del noviazgo y del matrimonio. Adán se pone a buscar y abandona a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Solo ambos conjuntamente representan a la humanidad completa. Se convierten en una sola carne. Las bodas de Caná constituyen, por tanto, una buena catequesis para explicar el rico simbolismo del matrimonio. Son un testimonio pedagógico acerca de la forma como la pareja cristiana se inserta en la vida de la comunidad eclesial. Muy bien, ahí nos quedamos con las bodas de Caná. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Podemos conversar.